Continuamos con los modelos de interacción. Todos los sistemas implican interacción de algún tipo. Esta puede ser interacción del usuario, que involucra las entradas y salidas del usuario. Puede ser la interacción entre el sistema que se está desarrollando y otros sistemas, o la interacción entre los componentes del sistema. Y modelar la interacción del usuario es importante ya que nos va a ayudar a identificar los requerimientos del usuario. La interacción entre el sistema que se está modelando y el entorno también es importante porque va a resaltar los problemas de comunicación que puedan surgir. Y finalmente, la interacción entre los componentes del modelo nos ayuda a comprender si la estructura del sistema propuesta puede ofrecer el rendimiento y la confiabilidad que se requieren. Vamos a particularmente cubrir dos enfoques relacionados con el modelado de interacción. El modelado de casos de uso, que se utiliza principalmente para modelar las interacciones entre el sistema y actores externos, o sea, el usuario u otros sistemas, y los diagramas de secuencia, que se utilizan para modelar las interacciones entre los componentes del sistema, aunque también se pueden incluir agentes externos. Los modelos de caso de uso y los diagramas de secuencia van a presentar la interacción en diferentes niveles de detalle y vamos a poder utilizarlos juntos. Los detalles de las interacciones involucradas en un caso de uso de alto nivel pueden documentarse utilizando un diagrama de secuencia. El modelado de casos de uso fue desarrollado originalmente por Jacobson en la década del 90 y se incorporó en la primera versión del UML. Este tipo de modelado es ampliamente utilizado para apoyar lo que es la obtención de requerimientos. Un caso de uso se puede interpretar como un escenario simple que describe lo que un usuario espera de un sistema. Cada caso de uso va a representar una tarea discreta que implica la interacción externa con un sistema. En su forma más simple, un caso de uso se muestra como una elipse con los actores involucrados representados como figuras de palos. En este caso, esta figura muestra un caso de uso de nuestro sistema, el MHC-PMS, que describimos en el video anterior, sobre la tarea de cargar datos en el sistema de registro del paciente. Esta notación de figura de palo se desarrolló originalmente para cubrir la interacción humana, pero ahora también se utiliza para representar otros sistemas o hardware externos, como es este caso del sistema de registro del paciente. Además, formalmente, los diagramas de caso de uso deben usar líneas sin flechas, dado que el flujo de información va en ambos lados. Y en UML, las flechas indican la dirección del flujo de mensajes. En este caso, las flechas de la figura se usan informalmente para indicar que el recepcionista médico inicia la transacción y los datos se transfieren al sistema de registro del paciente. Los diagramas de caso de uso ofrecen una visión general bastante simple de la interacción, por lo que es preciso proporcionar más detalles para comprender todo lo que se está involucrando o todo lo que está involucrado. Este detalle se puede dar de distintas formas, como una descripción textual simple, o una descripción estructurada en una tabla, o un diagrama de secuencia. En cada caso, hay que elegir el formato más adecuado según el caso de uso y según el nivel de detalle que requiera el modelo. En este ejemplo tenemos un formato tabular estándar que muestra ser una alternativa útil. En este caso tenemos la descripción tabular para el caso de uso transferencia de datos. Y como se puede observar, tenemos distinta información sobre los actores, una descripción del caso de uso, los datos, estímulos, respuestas y algunos comentarios adicionales. Además, los diagramas de caso de uso compuestos muestran varios casos de usos diferentes. A veces es posible incluir todas las interacciones posibles de un sistema en un solo diagrama de caso de uso. Sin embargo, esto en general se puede complicar debido a la gran cantidad de casos de uso. Y en esos casos se pueden desarrollar varios diagramas, cada uno de los cuales muestra casos de uso relacionados de alguna forma. Por ejemplo, en este caso, se muestran todos los casos de uso de nuestro sistema en los que está involucrado el actor recepcionista médico.
Por otra parte, los diagramas de secuencia en UML se usan principalmente para modelar las interacciones entre los actores y los objetos de un sistema y las interacciones entre los objetos mismos. UML tiene una rica sintaxis para diagramas de secuencias que nos va a permitir modelar muchos tipos diferentes de interacción. Como su nombre lo indica, un diagrama de secuencia muestra la secuencia de interacciones que tienen lugar durante un caso de uso particular o una instancia de caso de uso. Vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir ilustrar los conceptos básicos de la notación. En este diagrama de secuencia se modelan las interacciones involucradas en el caso de uso ver información del paciente, donde un recepcionista médico puede ver la información de un paciente. Los objetos y los actores involucrados se enumeran a lo largo de la parte superior del diagrama con una línea punteada dibujada verticalmente a partir de estos. Las interacciones entre objetos se indican con flechas comentadas, como este ejemplo, por ejemplo, donde el recepcionista médico, mediante esta interacción ver info, solicita información de un paciente en particular. Los comentarios en las flechas indican llamadas a objetos, parámetros y valores de retorno. Estos rectángulos en las líneas punteadas indican la línea de vida del objeto en cuestión, es decir, el momento en que la instancia del objeto está involucrada. Y la secuencia de interacciones se lee de arriba hacia abajo, siguiendo las flechas. También se pueden mostrar alternativas. Se usa un cuadro llamado Alt con las condiciones indicadas entre corchetes. En este caso, si la autorización está bien o si la autorización falla. Bien, con todo esto en mente entonces podemos leer la figura de la siguiente manera. Tenemos 4 actores. El recepcionista médico, que es quien quiere ver información del paciente. Un objeto P instancia de Patient Info, que es una interfaz, un formulario a través del cual se solicita información del paciente. Nuestra base de datos y un sistema de autorización. Entonces, inicialmente, nuestro recepcionista médico activa el método viewInfo en una instancia P de PatientInfo, proporcionando un identificador PID. Como dijimos, P es un objeto que es una interfaz de usuario, que se muestra como un formulario que muestra información del paciente. Entonces, de este modo, el recepcionista solicita información de este paciente PID en particular. Entonces, la instancia P va a llamar a la base de datos para solicitar la información requerida. Para esto va a proporcionar el ID del paciente y también el ID del mismo recepcionista para la comprobación de seguridad. La base de datos va a comprobar con el sistema de autorización que el usuario está autorizado para realizar esta acción. Si se autoriza, se devuelve la información del paciente y se completa el formulario. Se devuelve la información del paciente y se completa el formulario. Si la autorización falla, se devuelve un mensaje de error. Vamos a ver otro ejemplo donde lo que va a hacer el recepcionista médico es actualizar la información del paciente en el sistema de registro del paciente. Y esto lo puede hacer de 2 formas, o actualizar la información directamente o actualizarla como un resumen. Y en este caso se va a crear un objeto nuevo como consecuencia de una secuencia de interacciones. Para comenzar, el recepcionista va a iniciar sesión en el sistema de registro del paciente, efectuando un login y obteniendo una respuesta. Luego hay 2 opciones disponibles. Se permite una transferencia directa de la información actualizada del paciente al registro o la transferencia de datos de salud resumidos en un nuevo objeto resumen. En cada caso, los permisos de recepcionista se verifican usando el sistema de autorización.
ya sea para el caso en el que se quiera actualizar los valores del paciente directamente, o el caso en el que se quiera guardar un resumen. La información personal se puede transferir entonces directamente al sistema de registro de pacientes una vez que la autorización fue correcta, o se puede crear un registro de resumen a partir de la base de datos y transferir este registro. Al finalizar la transferencia, el sistema de registro de pacientes emite un mensaje con el estado y el usuario cierra sesión. A menos que se esté usando diagramas de secuencia para la generación de código o documentación detallada, no tienen que incluir todas las interacciones en estos diagramas. Si se desarrollan estos modelos de secuencias para asistir en la ingeniería de requerimientos, hay muchas interacciones que van a depender de las decisiones de implementación. Por ejemplo, en la figura, la decisión de cómo obtener un identificador de usuario para verificar la autorización se puede demorar. En una implementación esto podría implicar la interacción con un objeto usuario, pero esto no es importante en esta etapa, por lo tanto no es necesario incluirlo en este diagrama de secuencia.